Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en el canal de televisión del Poder Judicial. Hoy vamos a conversar con Olga Espinosa, abogada, magíster en Derecho de la Universidad de Sao Paulo y directora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Para efectos de esta entrevista vamos a abordar los resultados de algunos estudios realizados últimamente por este centro, el impacto del sistema penitenciario en los derechos humanos, la percepción de las personas privadas de libertad. Acerca de este tema, de la situación de las personas privadas de libertad, le damos la bienvenida a Olga Espinosa. Muchas gracias por esta entrevista. Y la primera pregunta, obviamente, preguntarle sobre la labor que cumple el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile acá en nuestro país. Bueno, muchas gracias por la entrevista. El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana es un centro de investigación que pertenece al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Como centro, nosotros tenemos la misión de realizar estudios, investigaciones, actividades académicas que tengan la posibilidad de influenciar en las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, siempre ajustadas a un enfoque de democracia, de respeto de derechos humanos. Entonces, bajo esa lógica, hemos venido desarrollando actividades en varias líneas de abordaje dentro del ámbito de la seguridad ciudadana. La prevención del delito, la policía, sistemas de justicia penal y la reinserción social como grandes líneas de trabajo. Y en ese mismo sentido, nosotros hemos venido desarrollando investigaciones que han entregado insumos para hacer propuestas específicas en cada una de las líneas de trabajo que te comento. Tanto es así que nuestro trabajo nos ha permitido participar en espacios estratégicos de discusión para el diseño de políticas públicas en las líneas de prevención, de policía y sobre todo en materia de reinserción. Y no solo respecto de Chile, sino también respecto de la región. Hemos trabajado investigaciones en diferentes contextos, tanto de América del Sur, América Central y algunos países del norte y del Caribe. Ahora, últimamente se han abocado al estudio de la situación penitenciaria y su relación con los derechos humanos en Chile. ¿Cuál es a nivel general, la percepción que tiene la población penitenciaria sobre la protección de estos derechos? Mira, este es un tema sumamente interesante porque normalmente no se identifica la percepción de la persona privada de libertad. Normalmente son otros actores los que perciben normalmente la cárcel. No obstante, a fines del año 2013 se crea una unidad de derechos humanos al interior de Gendarmería de Chile que decide como parte de sus funciones aplicar una encuesta de satisfacción de usuarios. Esta fue una encuesta de gran cobertura, se aplicó a aproximadamente más de 2.000 usuarios, entendiendo como usuarios a las personas privadas de libertad, hombres y mujeres de distintas cárceles de todo el país. Y lo más interesante, que además se trataba de personas que pertenecían o que estaban ubicadas tanto en cárceles tradicionales como cárceles concesionadas. Entonces, los resultados de este trabajo presentan justamente lo que tú preguntas. ¿Cuál es la percepción de los usuarios respecto de las condiciones de derechos humanos en el país? En términos generales, se puede observar de que estas percepciones van a variar según el tipo de cárcel, según primero el ámbito temático del que se aborden, ya sea condiciones estructurales, ya sea castigos, ya sea acceso a programas de reinserción social, situación en general de respeto de su integridad física, acceso a bienes y servicios concretos, etc. Entonces, cada uno de estos ítems tiene una valoración distinta, siendo mejor valorado en algunos de ellos y menos valorado en otros. Por ponerte un ejemplo, uno puede identificar que respecto de la alimentación, las cárceles concesionadas tienen una menor percepción de aprobación entre los internos que aquellos que la percepción de aquellos que están en las cárceles tradicionales. Por ejemplo,
respecto a las condiciones de infraestructura, acceso a luz, las cárceles concesionadas por su parte están mejor evaluadas. Y esos mismos matices que se puede identificar tanto respecto de estos dos tipos de cárceles o modalidades de gestión de cárceles, también existen respecto de las regiones. Algunas regiones están mejor evaluadas que otras. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Este dato también varía en función de del tipo de área que se aborde. Entonces, respecto de algunas áreas, algunas están mejor evaluadas que otras. Y la misma percepción diferenciada se identifica respecto de los hombres y de las mujeres. ¿Y por qué existe esa diferenciación? La encuesta no logra profundizar en las razones de los datos observados. Sin embargo, en función de las investigaciones que nosotros hemos venido desarrollando desde hace varios años ya, nosotros podemos establecer algunas hipótesis interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es de que existen menos cárceles de mujeres que respecto de los hombres. ¿Qué sucede? Al ser una población menor, normalmente estamos hablando de un porcentaje menor a los 2 dígitos, que varía entre los 7 a 8, 9% respecto de nuestro país. Uno puede también observar que se encuentran alojadas en algunas pocas cárceles, que normalmente también están sobrepobladas y también se encuentran más distantes de su lugar de origen. Entonces, para las mujeres resulta más difícil contar con un acceso más frecuente de la familia, por decirte algo, y ellas tienen una percepción de mayor desaprobación respecto a todos los ítems relacionados a la familia. Entre otras cosas porque también ha sido una tendencia por los datos observados de que las mujeres sufran, por ejemplo, más castigo y los castigos que ellas sufren estén asociados a restricciones en el acceso a la familia. Entonces, de alguna manera, esta menor población representativa en el contexto de la población general hace que existan menos políticas asociadas a este público y al mismo tiempo mejores condiciones porque ellas se encuentran un poco más relegadas de la generalidad de las políticas que se establecen. Y en ese sentido, en líneas generales, ¿cuáles son a su juicio los ítems que en estos momentos Chile tiene mayor deuda con, entre comillas, deuda con la población o la situación de los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad? Sí, definitivamente es posible hacerlo sobre la base tanto de ese informe como de un reciente estudio que nosotros, o no tan reciente, pero en forma muy similar en términos de fecha, se realizó el año también 2012, que nosotros hicimos para levantar también un diagnóstico de la percepción, sobre todo del estado de derechos y de cumplimiento y de ajuste a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de la población privada de libertad. Entonces, en función de ambos documentos, uno puede identificar, sobre todo si nos comparamos con otros países de la región, que en Chile tenemos un déficit respecto del acceso a programas de reinserción social. Nuestra población penal tiene en promedio un acceso a tanto programas educativos como programas laborales de un 35-40% en su totalidad, siendo que en otros países las cifras indican números más elevados. Por otra parte, también en términos de infraestructura, nuestra población penal presenta mayor desaprobación respecto a condiciones básicas de subsistencia, como por ejemplo los ítems de alimento suficiente, abrigo suficiente. De alguna manera debe estar alineado también a las condiciones geográficas en las que está ubicada Chile. Pero además de este punto, lo cierto es de que existe una percepción de que las condiciones en generales de infraestructura son deficitarias respecto de otros países. En términos de salud también existe una percepción negativa, sobre todo de la calidad del servicio que se entrega. Yo creo que esos son parte de los ítems más relevantes. También un problema que es bastante grave y bastante delicado es la percepción respecto a las condiciones de respeto de su integridad física. Un porcentaje bastante más alto que el que se observa en otros países declara haber sufrido algún nivel de lesión de su integridad física.
Ahora, ¿cree usted que en Chile hay interés real a nivel político y también de la ciudadanía de la situación penitenciaria o de la situación de las personas privadas de libertad? Mira, el tema, esta es una pregunta sumamente relevante, Pablo. Eh, yo estoy consciente de que definitivamente para la opinión pública en general no existe un interés natural por la situación de las personas privadas de libertad. En el imaginario colectivo, cuanto más tiempo y en peores condiciones se encuentre este grupo, mejor. Sin embargo, cada vez más hay una conciencia clara de que, y no solo respecto de la población, sino también en nuestra clase política, de que la cárcel es un tipo de sanción que es temporal. Y cumplido ese tiempo, las personas van a salir a la calle. ¿Qué tipo de personas nosotros necesitamos que egresen? Personas que incrementen la sensación de inseguridad que tiene la población o personas que hayan tenido oportunidades de disminuir sus condiciones de vulnerabilidad y de alguna manera tener mejores accesos para insertarse positivamente a la sociedad. Creo que existe cada vez en países como el nuestro, que son países que tienen además, que es un país que tiene mucha pretensión de seriedad en el establecimiento de sus políticas públicas, una mayor claridad de que es necesario no solamente abordar los temas de prevención del delito ni los temas solo de control, sino también abordar con seriedad el tema de la reintegración social como un elemento estratégico para disminuir la sensación de inseguridad final que tiene la población penal. Y eso no solamente por una particular percepción chilena, sino porque hay cada vez una mejor observación de lo que sucede en otro tipo de países. Países, por ejemplo, anglosajones, que han evaluado que es mucho más eficiente, mucho más costo efectivo invertir en reinserción que luego invertir en otro tipo de programas que ya atiendan el resultado final, que sean mucho más costosos para el Estado y que no necesariamente tengan los resultados que queremos, que son los de mejorar la situación de inseguridad en el país. ¿Y a su juicio han sido efectivas las políticas de reinserción? ¿Qué es lo que falta? Mire, ¿Falta interés también de parte de la población penitenciaria por una cuestión educacional, quizás, por un tema social de fondo que viene también? ¿A qué atribuye usted ese problema que existe? Mira, yo tengo la percepción, porque me ha tocado acompañar diversos espacios de discusión de autoridades respecto de este tema, y estoy consciente de que hay cada vez una mayor preocupación por abordar con una política de Estado el tema de reinserción social. Tanto es de que se está discutiendo la necesidad de crear un nuevo servicio de reinserción social. Y no solo se está discutiendo, sino se está avanzando en la definición de una propuesta de la creación de un nuevo servicio de reinserción social. ¿Cuál es la idea? La idea es contar con un servicio que pueda enriquecer el trabajo que ya realiza Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile, que es una institución que naturalmente ha estado realizando este tema, pero con una serie de condiciones deficitarias, dado, en fin, explicado por diversas razones, desde recursos humanos, desde falta de experticia en algunos ámbitos, desde falta de conexión de este tipo de los programas que ellos realizan a una serie de otros ámbitos de Estado. Porque es importante tener en cuenta que para hablar de reinserción social no se puede pensar que solo el ámbito de justicia va a poder entregar los resultados que uno quiere. Para hablar de reinserción es necesario desarrollar una política que tenga capacidad de interconectarse con todas las otras políticas de Estado a cargo de los servicios básicos de la población. Y me refiero a trabajo, me refiero a educación, me refiero a salud, me refiero a vivienda. Entonces, es a partir de la generación de esta nueva institucionalidad que se está discutiendo la necesidad de pensar en una política de Estado que sea integral, interinstitucional e intersectorial. Las cifras indican que hay menos hacinamiento en las cárceles de nuestro país. ¿Considera usted que ha sido efectiva la entrada en vigencia de la ley 20.603 sobre las medidas alternativas a la privación de libertad?
Mira, la modificación que hace la ley 20.603 a la anterior ley de medidas alternativas, que era la 18.216, es una modificación importantísima. ¿Por qué? Porque introduce algunos elementos relevantes, sobre todo aumenta el tipo de penas alternativas o penas sustitutivas en estricto rigor, que es el término técnico, como se conocen a estas sanciones, al incorporar, por ejemplo, las penas de prestación y servicio a la comunidad. Y además al incorporar otros métodos de control como el monitoreo telemático para algún tipo de sanciones. Estas sanciones se han venido ejecutando y se han venido implementando en forma más tardía a la esperada, y entiendo yo, por datos observados hasta fines del año pasado, que no se encontraban todavía en su plena ejecución. Por lo tanto, no creo que nosotros podamos atribuir a la reducción de la tasa de encarcelamiento la implementación plena de la 20.603, sin negar su importancia ni la relevancia de la implementación de esta norma, que me parece de gran importancia para la política penitenciaria del país. Yo creo que hay que valorar con cierta atención y merece un estudio minucioso la reducción de la tasa de encarcelamiento en Chile. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco tiempo nosotros ostentábamos la mayor alta tasa de encarcelamiento en la región sudamericana o en la subregión. Sin embargo, a lo largo de estos últimos años esta se habría reducido y estaríamos casi en el cuarto lugar después de Uruguay, de Brasil. Y la pregunta correcta es ¿a qué se debe esta disminución? ¿Se debe efectivamente a la implementación de esta medida? Yo creo que no es efectiva hacer la relación directa por lo que comentaba ahora antes. Sí hay un elemento que hay que considerar con atención, que es ha habido un cambio en la valoración en la fórmula de valoración de la ocupación de las cárceles. Entonces, la pregunta que nos corresponde hacer es ¿este cambio de cálculo de la ocupación ha tenido algún nivel de influencia o efectivamente hay menos personas privadas de libertad? ¿Y cuál es la respuesta? Yo creo que esa es la gran pregunta. No creo que podamos establecer una respuesta. Yo creo que podemos establecer algunas hipótesis. Y la hipótesis, más que la respuesta, es que efectivamente no habría habido una disminución sustantiva de población penal. Habría habido una manutención de los números, quizás una leve reducción. Y una leve reducción de repente debido a un mayor uso de beneficios intrapenitenciarios, mayores accesos a algunas libertades. Pero en términos generales, la cifra de población penal se habría hasta cierto punto mantenido, con una pequeña y leve disminución. Sin embargo, yo creo que la disminución de la tasa podría deberse a principalmente un cambio en el cálculo de medición. Entonces, ese es un punto que habría que estudiar con un poco más de profundidad para confirmar o no las hipótesis. Ahora, todo indica que las penas sustitutivas también son muy beneficiosas para todo el tema de la reinserción social de las personas que han cometido delitos. Sin embargo, en la opinión pública y en ciertos sectores también de la ciudadanía, acusan por otra parte a la justicia o califican a los jueces de ser demasiado garantistas y que se protege a aquellas personas que cometen delito. ¿Cómo se puede manejar esa situación? Mira, yo creo que uno de los elementos interesantes de la nueva ley que amplía el número de sanciones o el número de tipos de sanciones es de que además introduce un protagonismo mayor a la judicatura para realizar el acompañamiento de determinado tipo de sanciones. Lo cierto es de que no todo tipo de agresión a las normas sociales debe tener como única respuesta la pena de cárcel. ¿Por qué? Porque la pena de cárcel está demostrada que no es necesariamente eficiente, sobre todo para delitos que van a tener una sanción de corta duración. ¿Por qué? Porque el encarcelamiento por periodos cortos genera un efecto más nocivo que un tipo de sanción en el medio libre, por los efectos criminógenos que significa estar al interior de la cárcel, por
por el alejamiento de la familia, por el rompimiento de las redes y de los vínculos laborales de la persona. En fin, está demostrado de que las penas de corta duración son nefastas para los procesos de inserción de una persona. Por lo tanto, lo que hay que observar es cómo fortalecemos el mayor uso y un uso más eficiente, hacemos de las penas alternativas o de las penas sustitutivas un uso más eficiente. Y yo creo que la forma como está planteada en la nueva ley, que es vía la generación de mayores controles, vía la diferenciación de diferentes perfiles, para que quienes tengan un perfil más de mayor vinculación al mundo criminal tengan un mayor control, un mayor seguimiento, y quienes no, simplemente sean derivados y tengan el control mínimo necesario que se requiere. Me parece que es una inversión de los recursos del Estado de manera eficiente. Y si a eso se suma un involucramiento de la judicatura para realizar un acompañamiento y generar también el impacto en la persona privada de libertad, al ser acompañado por un juez durante el cumplimiento de su pena alternativa, me parece que se trata de medidas adecuadas y que van a dar mayores resultados. ¿Y qué opinión le merece entonces la propuesta del alcalde de La Maza de la creación de una cárcel para menores? A ver, está demostrado que las medidas de privación de libertad no son las más eficientes para todo tipo de perfiles. Y en el caso de los menores, uno tiene que observar todavía con mayor atención y con mayor cuidado, porque tanto los estudios como la normativa internacional de protección de derechos humanos recomiendan un uso mínimo de este tipo de sanciones para el caso de los menores o de los adolescentes infractores. ¿Por qué? Porque se trata de un público que se encuentra en formación, se trata de un público cuyo nivel de vulnerabilidad requiere un nivel de participación del Estado en una oferta que más se adapte a medidas de cumplimiento o las medidas de sanción en el medio abierto que aquellas que se realizan en el medio cerrado. Entonces, el Estado chileno se ha comprometido, suscribiendo tratados internacionales, a ajustarse a esas recomendaciones que plantean los Estados. Y al mismo tiempo, al ser un Estado que está intentando adecuar sus políticas públicas a contextos o a criterios de eficiencia, tiene que observar lo que ha venido dando resultados en países que han observado y evaluado este tipo de medidas. Y lo cierto es de que los mejores resultados se encuentran por el lado de las sanciones en medio abierto. Por lo tanto, no podemos, por mucho que pueda ser un clamor popular, responder contradiciendo lo que plantea tanto la normativa internacional como la evidencia a este respecto. ¿Qué hemos aprendido o qué aprendimos después de lo ocurrido en el incendio en la cárcel de San Miguel? Que sin duda fue una de las tragedias carcelarias más grandes de la historia penal en Chile. Lamentablemente, es penoso que tengan que suceder ese tipo de cosas para que uno pueda extraer lecciones positivas. Pero dado que es necesario intentar siempre observar algún nivel de aprendizaje, inclusive de este tipo de tragedias, podemos decir que uno de los elementos más importantes está en el establecimiento de protocolos de actuación. En función de lo sucedido en la cárcel de San Miguel, y de la muerte de las personas que pasaron y que estuvieron recluidas en ese contexto, pudimos aprender que era absolutamente necesario que los protocolos no solamente fueran claros, que estos existiesen, sino que además estos fueran conocidos por el personal penitenciario a cargo no solamente de la contención, sino también que trabaja al interior de las cárceles. Y yo creo que esa es una de las lecciones más importantes que nos permitió extraer la tragedia de la cárcel. Por último, ¿cuándo va a ser publicado este informe titulado Condiciones de vida en los centros de privación de libertad en Chile? Mira,
Nosotros estamos ahora justamente terminando de afinar la edición del documento, cuya relevancia más importante está en ser un estudio comparado que nos permite situar a Chile en un contexto regional, observando en qué aspectos Chile se encuentra, marcando cierto protagonismo positivo, pero también en qué aspectos Chile debe avanzar para mejorar no solamente las condiciones de detención, sino elaborar de manera adecuada, eficaz y eficiente una política penitenciaria ajustada a los objetivos de reinserción social. Entonces, esperamos en el transcurso del próximo mes estar contando ya con una versión definitiva y estar pudiendo difundir el informe. Olga, ¿nos puede adelantar entonces algunos aspectos positivos y algunos negativos también que trae este informe respecto a la situación penitenciaria en Chile y que será publicado el próximo mes? Mira, uno de los elementos más importantes sobre todo es la posibilidad de compararse con el resto de países. Entonces, la importancia de los datos está en relación a esa capacidad de comparación. Y entonces, en esos términos, elementos interesantes que destacan a Chile en una situación mucho más favorable respecto del resto de países son, por ejemplo, de elementos tales como el acceso a las visitas, el acceso de los familiares. Un importante porcentaje de familiares tiene un contacto cercano con las personas privadas de libertad, y eso es destacable respecto del resto de países. Otro elemento importante es el acceso a tratamiento por consumo problemático de drogas, y esto es sumamente importante tomando en consideración que uno de los factores de riesgo más relevantes respecto o en relación a la reincidencia delictiva es el consumo problemático de drogas. Y Chile es uno de los pocos países que cuenta con un programa estructurado que se ejecuta desde hace varios años, más de 10 años, para población que tiene un consumo problemático de este tipo de sustancias. Respecto de los aspectos negativos, te decía que un elemento relevante es el acceso a la familia, pero curiosamente, en contraposición a este factor, nosotros tenemos un menor acceso de contacto telefónico, uso de medios tales como el teléfono. En otros países, la población tiene más posibilidades de comunicarse telefónicamente con familiares o amigos, lo que facilita también los procesos de reinserción social. Y otro elemento sumamente negativo es las lesiones contra la integridad física. Un porcentaje mayoritario respecto de los países que nosotros integramos en la revisión denuncia haber sido agredido ya sea por otros internos o por agentes penitenciarios, lo que deja en Chile en una situación bastante compleja. Perfecto, Olga. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias.